noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Y bueno, tremenda noticia con la que hemos despertado, ¿no? Lo que sacó la unidad de investigación del diario El Comercio, la periodista Graciela Villasís, sobre el presidente Martín Vizcarra, cuando era gobernador de la región Moquegua. ¿Qué dice esta investigación? Es una situación sumamente compleja y tiene que ver con la concesión del Hospital Regional de Moquegua, un desembolso que se dio en el último día de su gestión, en las últimas 24 horas, un desembolso autorizado no solamente por el actual presidente Martín Vizcarra, sino también por el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Edmer Trujillo, que era el gerente general en ese momento del gobierno regional de Moquegua, un desembolso de más de 41 millones de soles, casi 42 millones de soles. Lo que se cuestiona acá, y son varios puntos, es que se dio de manera fraccionada. Se dio de manera expresa en principio, se dio en 24 horas y de manera fraccionada en 130 partes. Y lo nuevo acá, porque esto ya efectivamente ameritó la investigación en 2 oportunidades del Ministerio Público y esto se archivó en su momento. Sin embargo, hay un informe técnico de la Contraloría que señala e identifica las principales irregularidades. Y no solamente eso, sino que detecta responsabilidad penal en 14 exfuncionarios del gobierno regional de Moquegua. Sin embargo, excluye de responsabilidad penal al actual ministro de Transportes, Edmer Trujillo, porque lo que nos ha explicado y lo que ha explicado la Contraloría es que él no participó en el preciso punto de la irregularidad, es decir, se han saltado al momento de aprobar esta autorización de desembolso de 41 millones y pico, se han saltado varios procedimientos. Así que este es uno de los temas del día que vamos a incluir dentro de nuestro debate electoral y ya quiero presentar a mis 2 distinguidos invitados, la candidata por Solidaridad Nacional con el número 1, Rosa Bartra, y el candidato por el Partido Morado con el número 3, el señor Daniel Mora, a quien les agradezco por acompañarnos esta noche. Y quería poner este tema en debate y quizá enfocándolo desde un plano de cara al próximo Congreso de la República. Hemos conocido esta investigación de ingresar al nuevo Parlamento. ¿Ustedes creen que esto ameritaría una investigación para el presidente de la República? Señora Bartra. Bueno, buenas noches y buenas noches a quienes en esta oportunidad compartimos. Estas denuncias no son nuevas. Siempre se habló de las 40 y más denuncias del señor Martín Vizcarra y se habló en particular, y voy a singularizar en esta parte, sobre una que tiene el pendiente con acusación fiscal, que solamente está esperando a que el señor deje de tener la impunidad, porque ahí sí hay impunidad, en la inmunidad presidencial, para que responda, porque tiene una acusación fiscal por la reserva de Chirimayú. Ahora conocemos, que tampoco es nuevo, porque ya incluso antes se había conocido esto, sino que ya hay un elemento nuevo, el informe de Contraloría. Claro, porque se había archivado previamente, ¿no es cierto? Así es. Pero esto ya, digamos, le pone un carácter mucho más técnico a los cuestionamientos. Efectivamente, efectivamente. Entonces hablamos ya de elementos contundentes que encontraba la Contraloría General de la República y que lo involucran no solo a él, sino a otros 14 funcionarios en la probable comisión de algunos delitos. Y esto hace que, de cara al nuevo Congreso, como usted lo plantea, Omar, tengamos que repensar la figura de la inmunidad. Cuando nosotros discutimos en el Congreso esto, y se han hecho cambios importantes, y sobre todo el más importante es decir, oye, nadie que traiga una mochila debería tener ningún tipo de protección, debería someterse a las investigaciones como corresponde. Ok, decíamos, pero ¿qué pasa con la inmunidad presidencial? ¿Por qué no la tocamos también? ¿Por qué alguien que ocupa el máximo cargo sí puede traer su mochila, sí puede ampararse en la inmunidad, sí puede coger una bandera de lucha contra la corrupción y decir, oye, pero mis delitos no, mis delitos no me los tocas, los míos después, si algún día salgo de la presidencia? ¿Esto habría meritado o ameritaría, digamos, si es que el Congreso no hubiese sido disuelto y se hubiese conocido esta información ya con un sustento de la Contraloría General de la República, que entiendo, según nos comentaron, se alcanzó a la Fiscalía recién en septiembre de este año? ¿Ameritaría una posible evaluación de vacancia presidencial?
Mire, antes de entrar a los escenarios posibles de actuación de control político del Parlamento, yo creo que estos son pues las casi 42 millones de razones que tuvo el señor Vizcarra para cerrar el Congreso. Evidentemente, él sabe lo que carga, él sabe lo que tiene, él sabe lo que cargan, además quienes lo rodean en su círculo más cercano. Le hace César Villanueva, le hace ahora Edmer Trujillo, le hace los ministros que han tenido que salir por evidentes actos de inconducta funcional. Tenía él que quedarse sin el control político, él tenía que romper la cámara filmadora que registraba sus actos. Estamos más de 2 meses sin Congreso. ¿Y qué ha pasado, no? ¿Qué ha mejorado? General Mora, ¿cuál sería la actitud, digamos, de una eventual bancada del Partido Morado frente a una situación como la que estamos viendo el día de hoy con el presidente Martín Vizcarra? Nosotros hemos dicho claramente que no vamos a blindar a nadie, sea quien sea, y más aún vamos a favorecer todas las investigaciones contra funcionarios que están cuestionados, etcétera. Sea el presidente de la República, creo que amerita la investigación. Evidentemente tiene una inmunidad, pero tenemos que respetar la Constitución. Pero nosotros no vamos a blindar a nadie, pero tampoco puedo prejuzgar si hay elementos suficientes que ha mostrado la prensa, que hay que tomar en cuenta y que las investigaciones determinarán esto. El presidente tampoco puede evadir las investigaciones. Creo que esto sí se puede hacer, ¿no? Sí, claro, pero llamó la atención porque hoy día el presidente de la República dio algunas declaraciones temprano y cuando ya la periodista de RPP le pregunta en detalle sobre si no era sospechoso que se, digamos, prorratee en 130 partes un desembolso de 41 millones, evitó entrar en detalles, ¿no? Eso ya deja un velo de duda. De estos problemas siempre se han presentado en las obras. Yo recuerdo cuando estaba en la Comisión de Educación y visitaba los colegios, encontramos los colegios emblemáticos. De 179 colegios encontramos solamente 9 o 10 que habían sido entregados y tenían años. Y a algunos colegios se le habían dado el adelanto del 60-70% y tenían un avance de 5%. Es decir, nos falta seguramente algo más que legislar o nos falta más supervisión de estos tipos de cosas. La Contraloría ha encontrado responsabilidades, parece, observaciones ha dicho, lo he escuchado ahora que venía, sí, a 14 funcionarios que han festinado trámites, etcétera, y que eso, con este informe que ha hecho la Contraloría, pues amerita que una investigación continúe, ¿no? Yo lo único que puedo decir por el Partido Morado es que nosotros no vamos a blindar a nadie, sea quien sea. Bueno, y un cuestionamiento adicional es que en medio de todo este meollo que se ha encontrado está pues la famosa empresa constructora ICSA, que es parte ya del famoso club de la construcción, que ya sabemos que han hecho pues en las últimas décadas en el país, ¿no? Sí, mira, lo que preocupa acá es el doble discurso, o sea, para algunos severísimo, porque el señor Vizcarra es pues el líder de la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, cuando usted mismo trae a colación de que cuando ya se le pregunta por temas específicos como la festinación de trámites para que en su último día de gestión le entregue casi 42 millones a una empresa que ahora conocemos estaba involucrada en actos de corrupción, una de las consorciadas de las brasileñas. Y recordamos el pasado del señor Vizcarra con respecto a su vocación de decir la verdad. Recordemos a Conirsa. Y no he contratado con ellos, sí he contratado con ellos, fue mi hermano, no sabía que era Odebrecht, ¿no? Entonces, y ahora evade las respuestas, es más, dice, ese ya ha sido 2 veces archivado, pero que se vuelva a investigar o que se investigue a sabiendas de que él tiene una inmunidad a la cual jamás ha querido renunciar. Cuando nosotros desde el Congreso le decíamos, señor Vizcarra, ok, que se regule la inmunidad parlamentaria, pero regulemos la inmunidad que tienen todos los altos funcionarios. Empecemos por la modificación del artículo 117, ya que usted quiere modificar la Constitución, modifique la Constitución para que tampoco el presidente pueda pasar desapercibido con la mochila de delitos que traiga. Nunca quiso tocarla. No sabemos si ahora quiera tocarla, pero creo que si queremos enfrentar la corrupción de verdad, con una lucha verdadera contra la corrupción, es el señor Vizcarra el primero que tiene que dar el ejemplo. ¿Y por qué no abordó el Congreso este tema?
Todos también creemos que el que viene con su mochila, pues no tiene por qué tener la inmunidad. Ahí está el desafío y yo espero que el Partido Morado, Vamos a ir lo mío, juntos, hay un compromiso, porque lo asumí, sí, yo lo asumí. Así que ahora que coincidimos, mi estimado general Mora, yo espero que la modificación del artículo 110 de la Constitución sea un compromiso mutuo. Totalmente. Ahora, y que el Partido Morado ¿qué hacemos con todo lo que nos ha pasado? Nosotros no podemos continuar con esto. Y si hay voluntad de otras bancadas de hacer esto, de que la inmunidad tenga sus límites, porque también funcionalmente a veces sirve, ¿no? Porque por supuesto. uno se llena de juicios. Así es. Por presionar al que está emprendiendo una ley que puede perjudicar a determinados intereses. Entonces sí, eso tiene que eliminar, pero en el ejercicio de tu función. ¿Pero qué hacemos con la inmunidad parlamentaria para que no pasen casos como el de Edwin Donaire, por ejemplo, que se escapó, se fugó? ¿Cómo regulamos eso? También la presidencial, pero también la parlamentaria. También pues tendría que cambiarse todo. Y ha sido objeto de modificación. La inmunidad parlamentaria ha sido objeto de modificación. Ya está claramente establecida en la reforma constitucional que nadie que traiga un delito anterior está protegido o amparado por la inmunidad parlamentaria. Ya está. Esto está pendiente para la segunda votación. Pero eso ya fue regulado. Lo que no se ha tocado es la inmunidad presidencial. Precisamente esto hace recordar, tanto que se dice, Congreso obstruccionista modificó la inmunidad parlamentaria y no tocó la inmunidad presidencial. No la tocó? Con la mayoría que se tenía. Porque recuerde usted que el señor Vizcarra presionaba al Congreso con las cuestiones de confianza y solamente tocas lo que yo he dicho, como lo he dicho, cuando lo he dicho. Y a pesar que el Congreso hizo todo lo que el señor Vizcarra pidió, finalmente cumplió con la amenaza de disolver inconstitucionalmente el Congreso. Pero, digamos, el Congreso de la República ya tiene un instrumento que es la vacancia presidencial, ¿no? Es decir, ante un hecho, por ejemplo, como el actual, ¿podría el Pleno del Congreso vacar al presidente de la República? La Constitución señala claramente cuáles son los casos de que se puede pedir la vacancia. ¿No podría ingresar un tema de este tipo, entonces? Es incapacidad moral permanente, es aquel que, como cajón desastre, a lo mejor podría contener algo como esto, pero yo creo que el camino más directo es regular la inmunidad. Exactamente, una reforma constitucional que regule la inmunidad presidencial, que es la única que tiene características de impunidad. ¿Regularla o eliminarla? Porque algunas bancadas de izquierda o candidatos de izquierda lo que están planteando es, de plano, eliminar la inmunidad parlamentaria. Pero, vamos, hay un punto medio siempre, no tener, porque, como bien decía, sirve para situaciones donde quien toca puede ser un autócrata, un dictador. Cuando yo he estado presidente de la comisión, pues 10 juicios me han hecho, 10 o 12 juicios. Si no hubiera tenido la inmunidad, pues estaría preso. Porque decía una universidad, usted me está atacando, usted no. Y no estábamos atacando, sino simplemente eran presiones. Y presiones de todo tipo te pueden venir cuando estás haciendo un proyecto de ley importante que afecta a determinados intereses. Para eso creo que está esto, ¿no? Hay una ley, creo, que se refiere a este tema, pero creo que la inmunidad debe regularse en ese sentido, ¿no? O sea, nadie debe venir con una mochila, como dice acá. No debe ser protegido. No debe ser. De ninguna manera puede ser amparado. Y eso ya está reformado. Y eso falta una votación. Falta la segunda votación y eso sería... Que le va a ser competencia del siguiente Parlamento definitivamente. Entonces, ¿habría cierto consenso de solidaridad y del Partido Morado para empujar eso o aprobar esa modificación? Es que la inmunidad no solamente existe para el parlamentario. De pronto se ha creado en el imaginario colectivo que inmunidad solamente tienen los congresistas. Y es más, como que esta fuese una sobreprotección que hace que ningún delito pueda ser investigado, y eso no es cierto. La única que se parece a la impunidad es la del presidente de la República. Inmunidad también tiene el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Entonces, hablemos de una regulación completa de todos para que de ninguna manera proteja más allá de aquella garantía para el ejercicio de la función de cada uno. Bueno, vamos a otro tema sensible que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, que ha estado en los últimos meses, en las últimas semanas, en el ojo de la tormenta por las revelaciones evidentemente que ha habido sobre aportes de $3.650.000, por ejemplo, en la campaña de Fuerza 2011 por parte de Credit Corp, como dijo el señor Dionisio Romero. En principio sí me interesaría saber, porque no se ha hecho muy público, quién financia al Partido Morado, qué empresarios hay de atrás, porque ha habido cuestionamiento de que ha sido una campaña la pasada onerosa. El gran tema, ¿no? Pero que es bien sencillo de responder. Nosotros se fundó el Partido Morado a partir de más de 3 años, 4 años prácticamente comenzó a funcionarse. ¿Cuál fue la diferencia
de los partidos tradicionales o cómo consiguen los fondos para inscribirse. Nosotros comenzamos haciendo, porque también soy fundador del Partido Morado, a organizar el partido antes de estar inscritos. Entonces comenzamos a recorrer el país y se comenzó a formar los comités. Tenemos casi 170 provincias con comités. Cuando comenzamos a hacer eso ya se fue dando trabajo a las comisiones que estaban en las provincias para la cuestión de las firmas. Hemos dado premios honoríficos a los que hagan. Tenemos un militante que ha conseguido 20.000 firmas. Y era un proceso que era costoso, pero era más costoso por lo que cobraba la OMPE. La OMPE te cobraba 98 céntimos por firma, que a partir de las 700 y tantas mil firmas, por cada revisión de firma te cobraba casi un sol. Y hemos pagado como más de 300.000 soles solamente por las firmas. Entonces, además, nosotros todos aportamos al partido. Hay una cantidad mínima que debe pagar un militante, que son 10 soles. Aparte, hay un grupo de como 30 personas que han aportado al partido y que ponen, por ejemplo, Francisco Sagasti pone el 10% de su sueldo mensual. Hay el otro empresario, Herbert Campero, que es un empresario pequeño minero, también es del Partido Morado. El señor Eduardo Belmont. Sí, no, nada, no se ha hecho toda una imagen de Belmont. Belmont no tiene nada que ver acá ni nadie, sino que eso fue en la primera campaña que se relacionaba con la coordinadora de independientes. Pero ahí se ha gastado pues más de 1 millón en esto y creo que todas las cuentas van a estar firmes y vamos a sacar un comunicado dentro de pronto para decir la relación de quiénes son los que hemos aportado, cómo se ha financiado el partido, actividades que hacemos de todo de carácter social. ¿Y qué hacemos con el financiamiento ya de los partidos políticos? Para nosotros el financiamiento de los partidos políticos creo que debe partir del Estado. Creo que eso es la única solución para dar o transparentar totalmente el aporte de privados en este tema. Pero creo para alejarlo de todas las influencias de grupos de poder, creo que el Estado, como es en muchos países, sea el que realmente financia a los partidos. ¿Cómo lo debe financiar? O en función de qué da el aporte y en qué deben utilizarse los aportes. La ley anterior señalaba, por ejemplo, de que si el Estado tenía fondos disponibles podía financiar los partidos. De la época de Alan García dijo pues que no había fondos y se daba de acuerdo a la votación que tenía cada partido y para capacitación. Financiamiento público, entonces. El financiamiento público. ¿Qué hacemos, señora Bartra, con el financiamiento de partidos? Y digamos, usted ha estado en el fujimorismo, las revelaciones han sido directas, $3.650.000 solo del señor Dionisio Romero, y por el lado de Solidaridad Nacional, el señor Leo Piñero de OAS, de la constructora brasileña, dijo que le dio $100.000 para la campaña de Luis Castañeda Locio. ¿Cómo abordamos ese tema para que los candidatos no estén hipotecados a ciertos intereses empresariales? Yo no estoy en política de ahora, hago política, y lo he dicho muchas veces, hace muchísimo tiempo. Soy provinciana y he hecho política desde la provincia, desde el nivel más bajo, desde aquel que se acerca a una organización política, ayuda a consolidarla, desde quien conforma organización política y así subiendo en una escalera que es bastante complicada. ¿Le sorprendió estas revelaciones? Entonces, conociendo lo que conozco desde mi propio ejercicio, no se puede tapar el sol con un dedo y no se puede desconocer que no había una regulación que hacía transparente el financiamiento de los partidos políticos, menos el de las campañas. Desde que yo llegué al Congreso, mi compromiso era que esto sea transparente, que esto sea equitativo, que esto iguale la cancha y la empareje para todos los que queremos hacer política, separándola del financiamiento privado que puede ponerte en desventaja. En el grupo de trabajo realizamos el proyecto del Código Electoral que presidió Patricia Donaire y que yo suscribí y que durante casi un año trabajamos arduamente en el Congreso. Yo propuse, por ejemplo, que se elimine todo tipo de dádivas, todo, cero. O sea, no puedas entregar ni siquiera un llavero, nada. De tal manera que la gente pueda concentrarse en la propuesta y no se distraiga en el souvenir. Que se eliminen las campañas en las cuales llevas grupos o cantantes o cosas así. ¿Por qué? Porque
también ahí propusimos que el financiamiento de la propaganda sea indirecto, es decir, con dinero público. Esto se hizo realidad en la reforma constitucional, que también se impulsó desde la presidencia que yo estuve. Y ahí se hizo la reforma en la cual la propaganda más cara, aquella la que se paga en los radio, televisión y medios escritos, sea por financiamiento público indirecto. Entonces, digamos, no es que yo desconozca lo que se hizo, lo conozco, sabía que había una regulación insuficiente y aporté, y reformamos, y lo hicimos. Ahora, ¿le sorprendieron las revelaciones? Ahora, ¿o no? Yendo ya a la pregunta concreta, esto es común a todos los partidos políticos. 3.650.000 es un montón. Pregunte usted al partido de Ollanta Humala o pregunte usted, lo del Partido Morado no me queda claro si solamente con el 10% del sueldo de Sagasti han podido conformar un partido político. Si el señor Guzmán, por ejemplo, ni siquiera sabemos en qué trabaja. No, sí trabaja en la Universidad Católica. Pero en su momento él dijo que él dependía del sueldo de su esposa. Fue una figura, digamos, para potenciar a la mujer, pero en realidad pues puede ser que la señora gane más que él, pero él trabaja en la Universidad Católica, en la Universidad Pedro Ruiz de Montoya. Entonces digamos que siendo que era tan difícil y tan caro sostener una campaña electoral, existieron financiamiento que en ese momento, ojo, no era delito, que era una falta administrativa. Ahora, con nosotros ahora no me parece justificable, por eso es que propuse cambios y además no solo los propuse, sino que los logré. Sí creo que quienes han tenido financiamiento que está dentro de lo irregular tienen que dar explicaciones, todos, y que a todos se tiene que medir por igual, que no se puede criminalizar a algunos y minimizar otros. Pienso que debe haber un estándar para tratarlos a todos y debe ser. El problema de los 3.600.000 creo, es que lo declarado en la OMPE es mucho menor de lo que ha recibido. Ese es el único tema. Si se ha recibido cerca de 30 millones de soles, ¿cómo es que se declaró 18? Entonces sí, yo concuerdo ahí con la señora Rosa Bartra, en el sentido que también debe esto de ser investigado. Está en investigación. Está en investigación. Este caso está judicializado. Es más, la señora Fujimori ha estado 13 meses presa por la investigación. De que continúe, eso tiene su canal, ¿no? Y que si hay una sanción por eso, si está dentro de lo que debe sancionarse, que se sancione, está investigado. Y creo que ahí nadie tiene duda. Ahora, pero al ser usted, digamos, una congresista fiscalizadora, ¿no?, en el Parlamento pasado, ¿no levantó la ceja cuando le propusieron ir por Solidaridad Nacional, cuando se conocía de boca de Lau Piñero, el presidente de OAS, que había aportado $100.000 a la campaña de Luis Castañeda Locio, que está pues investigado también por todos los temas de línea amarilla? Mire usted, yo presidí la comisión investigadora multipartidaria que dentro de los 172 recomendaciones de investigación también está una recomendación de investigación a Luis Castañeda, que se investigue. Es más, yo le pido al Ministerio Público que le dé más énfasis al informe. Siempre se habla de lo que supuestamente no estuvo, pero muy poco se destaca de los más de 170 recomendaciones de denuncia. No la vayan a pedir su renuncia al partido. Así que yo creo completamente en la transparencia. Y si eso está en manos del Ministerio Público... Por eso le pregunto, pese a eso, ¿no dudó en ir con Solidaridad Nacional? Cuando yo llego a Solidaridad Nacional, a invitación de su secretario general, el señor Castañeda, que ya está respondiendo a la justicia, y que espero que lo siga haciendo y sea hasta quien determine finalmente su situación. No soy ni juez ni fiscal, no me corresponde ni acusar ni sentenciar. Sí, espero que eso sea rápido, en procesos que avancen y que no estén pues de prisión preventiva en prisión preventiva ad infinitum, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, él ya se encontraba de licencia. Y espero que ese caso, como todos los demás, sean debidamente investigados y, si corresponde, sancionados. Sin embargo, si él hubiese estado, usted no hubiese ido en Solidaridad, ¿o sí? Bueno, no estaba, por lo tanto no me puedo poner en ese hipotético caso. Sí le puedo decir que estoy en este momento en un proyecto político en el cual encuentro plena coincidencia con los principios, con los valores y con las luchas que sostengo.
lucha frontal verdadera contra la corrupción, enfoque de familia para restaurar nuestra sociedad, enfrentar el crimen, en fin, una serie de banderas que son mías y que con las cuales he encontrado plena coincidencia. Vamos a un tema que el general Mora conoce muy bien, que es el tema de la reforma universitaria, ¿no? Y de la SUNEDU, que es un tema clave, un tema importante, porque justo lo comentábamos fuera del aire, se ha puesto, digamos, el primer piso recién a lo que es la mejora superior, ¿no? La mejora educativa de las universidades. ¿Qué se puede plantear desde el Congreso de la República para mejorar esto? Hemos visto las pruebas PISA, ha habido una mejora, pero todavía hay una enorme desigualdad. Lo grave de la prueba PISA es de que, si bien es cierto, hizo un avance lento, pero en ese avance nosotros, para llegar a los 500 puntos de las pruebas PISA, van a pasar más de 20 años si seguimos así. Y lo que ha demostrado esta prueba PISA también es la gran diferencias sociales. El que estudia, los pobres, estudian escuela para pobres, reciben una educación para pobres y salen pobres también. Y esa gran distancia social es terrible y es una gran desigualdad que se produce en nuestro país. Y las escuelas que son para ricos, ¿no? Donde profesores hay más eficientes y tienen una proyección diferente social. Y esa desigualdad siempre será un problema. Toda la educación en general no está bien en el Perú. Así como están las universidades que tuvieron más connotación porque por el dinero que manejan, casi 17.000 millones anuales, que es una gran cantidad de dinero, pero los colegios, por ejemplo, privados, de las categorías B, C, también son un desastre muchos de ellos. Y también los institutos. También hemos sacado la ley de institutos, pero todavía no se le pone la fuerza necesaria para el licenciamiento de institutos, que también tiene las mismas características de la universidad. Pero lo que se ha construido es un primer piso para ordenar todo el sistema universitario de tal manera de que a nadie se le puede estafar, tanto pública como privada. Lo que viene ahora es, por ejemplo, ponerle más dientes a SUNEDU. SUNEDU, por ejemplo, muchas veces no puede averiguar, por ejemplo, cuánto ganan las autoridades de una universidad, a pesar que la ley lo menciona, la SUNAG dice no puede usted intervenir. Entonces hay muchas cosas, no puede intervenir en las elecciones internas de una universidad que muchas veces son manejadas. Así que se le puede reforzar la SUNEDU. Y lo que queda pendiente es de comenzar, ya comenzó, por ejemplo, SUNEDU a ver el licenciamiento, porque lo que se da es el licenciamiento institucional. Ahora ha comenzado con licenciamiento de carreras de medicina. Tenemos 57 facultades de medicina, es un horror, antes teníamos 6. Entonces, esto va a continuar de la licenciamiento de carrera, pero después viene el segundo piso, que es la acreditación de calidad, que es lo que queremos construir, que ya está en la misma ley universitaria, pero que no se llevó a cabo en el Congreso anterior, que es la reforma de todo el sistema de acreditación y evaluación y certificación de la calidad. ¿Cómo evalúa, señora Bartra, la labor que ha hecho la SUNEDU en estos últimos años? Porque en el Congreso pasado, incluso, entiendo, se abrió una comisión investigadora a esta entidad, y una de las principales críticas que hacían era que se estaba tratando de torpedear la labor de esta institución. Sí, pues el cuento del obstruccionismo, ¿no? Un cuento, de verdad, es un cuento. Yo estoy segura que con el tiempo y la historia, que es el mejor juez, vamos a darnos cuenta de qué es lo que había detrás. Yo quiero empezar brevemente hablando del resultado de la prueba PISA y de cómo estamos avanzando. Yo creo que es mucho más que 20 años. Los análisis y los números 20 dicen... años para llegar a 20 años 500 para llegar puntos. a 500, que es una cifra puntos. mínima, Claro. porque al ritmo que vamos, 200 años, y estaremos pues en una educación de primer mundo. Y pienso que no hay una relación entre el incremento del presupuesto y el mejoramiento de los indicadores. Y es que de verdad nos hemos dedicado casi por completo al tema de género. Y no nos hemos preocupado porque los chicos realmente aprendan a leer, porque entiendan, porque haya comprensión lectora, porque tengan ambas cosas son matemática. importantes, ¿no? Pero en realidad prácticamente nos hemos ido por ese lado, y si usted recuerda, casi todos los mensajes eran igualdad, enfoque de género, y enfoque de género que desde mi perspectiva es ideología de género. Y nos hemos descuidado de aquello que es importante, el incremento en consultorías. 800 millones, 1.000 millones en consultorías que los maestros sienten que les sirve para absolutamente nada. Entonces, si hablamos de la educación escolar, hay muchísimo que hacer. En educación, en cuanto a institutos,
cuando el general Mora fue presidente, se aprobó la ley de institutos y escuelas. Ley que desgraciadamente fue observada por el presidente Humala en su último día de gestión, pero que en la gestión nuestra fue insistida. Sí. Fue insistida y se aprobó. Hay muchísimo por hacer, pero Ahí por lo se menos... cambió el concepto de Educatec. Y eso fue un grave error porque Educatec iba a ser algo como la SUNED, pero era desconcentrado y en cada región se establecía un Educatec para ver qué carreras se debían dictar en la región. Exactamente, porque hay Y que eso, articular. empresarios, articular con Ajá. demanda con mercado, oferta, mercado claro. productivo con mercado educativo, Así de es. tal manera que los jóvenes realmente no sean Estudien cosas que les estafados. sirvan. Porque los institutos daban carreras Exactamente. que Siguen no les dando. servían a las regiones. Siguen dando. Entonces, digamos que ahí hay otra coincidencia que con el general Mora creo vas que a vamos... apoyar para- creo que Educatec, plenamente ¿verdad? vamos Eso a hay que trabajar porque impulsar el tema eso. de institutos Es- es lo que realmente va a hacer que el Perú despegue. Y se requiere realmente. 200.000 técnicos anuales, Así más es. que ingenieros. Se requieren más técnicos que profesionales y estamos importando técnicos. Traemos técnicos de Costa Rica, De de Bolivia. Canadá, hasta de Bolivia, Mineros. cuando en el Perú podemos formarlos si es que realmente nos enfocamos en aquello que es importante. Técnicos chilenos Ahora, ahí en Arequipa. con respecto, Pero digamos, eso de Educatec no se con llegó a respecto- empujar No se ha en el empujado. Congreso pasado tampoco. Está en este en la ley, Congreso- pero no se ha empujado. En este Congreso lo que hicimos en primer lugar fue aprobar la ley de institutos, que lo hicimos en el 2016. Ok. Y luego, incluso para implementarla, presentamos un proyecto de ley que luego fue satanizado, que fue de mi autoría. Es que no lo socializaste. Sí, pero fue parte de la demonización que hicieron conmigo. Y que estoy segura, también el tiempo y la historia nos va a dar la razón. Nos va a dar la razón porque no hay mejor juez que ellos. Eso, por ejemplo, estoy segura que el general Mora me va a ayudar también. Vamos a ver, El primer mes revisarlo. el primer mes que entremos lo vamos a trabajar. Con respecto a la ley SUNEDU. universitaria, exacto. ¿Qué ha pasado? Creo que hay mucho por hacer en el tema de la acreditación, porque se priorizó el licenciamiento y se dejó la acreditación como ¿Pero voluntaria. por qué se abrió esta comisión Cuando investigadora cuando de la SUNEDU? acreditación, para hablar solamente de eso, cuando la acreditación es la que te da realmente el estándar de calidad, creo que la universidad debe preservarse en su esencia, en su autonomía. Y creo que esto con todo respeto al general Mora, cuando dice debemos darle más dientes para que incluso puedan intervenir en la elección de sus autoridades, perdón. Yo creo que la universidad debe ser respetada. Y creo que estamos ante un grave problema. Cierro porque usted lo explicó. Sí. Ahora permítame, por favor, Está bien. brevemente. Si nosotros aprobamos la reforma universitaria sin haber previsto que hay el presupuesto que acompañe, ahorita tenemos serios problemas. Muchas universidades públicas no han podido alcanzar los estándares exigidos para lograr el licenciamiento. Ya vamos a tener la primera promoción y los chicos no tienen el idioma y tampoco los recursos para hacer la Sí, pero, investigación que se a ver, exige. esto de la autonomía me gustaría que lo permite, comenten, que lo diga. porque a Y veces la entonces, autonomía ha solo- sido usada perversamente por las autoridades. Perversamente. Solo cierro la idea porque vamos a A ver. tener una primera generación de egresados bajo la nueva ley universitaria que no va a poder ni siquiera acceder al bachillerato. Yo le voy Y a decir eso- lo que pasa. Y eso sí te El tiene que Estado corregir. ha gastado más de 1.000 millones en darle a las universidades públicas, que son más que 50 y tantas, para el licenciamiento. Aparte de sus presupuestos, para que tengan una idea, San Marcos tiene 489 millones de presupuesto, más recursos propios cerca de 300 o 400 millones, más se le ha dado plata. ¿Y cuánto han gastado las universidades en promedio en los últimos 15 años? ¿Sabe usted? 57% de su presupuesto. Es que es el mismo ¿Sabe? drama que todo el aparato público. No saben gastar. Exactamente, igual. Existe Por una ejemplo, hay una universidad que pide más plata, indolente. y yo le digo, usted ha pedido 200 millones este año. ¿Y por qué ha regresado 120? ¿Usted cree que si el ministro de Economía, después que le dio 220, usted va a pedirle 300? ¿Y usted gastó más que 80? Entonces, las universidades no gastan. ¿Sabe qué se gastan? Los recursos propios, el canon, pero no en el canon, porque no hacen investigación. En la Universidad del Cusco, ¿sabe cuánto se encontró? Yo le dije a los rectores nuevos, busquen en todos los bancos, porque es lo único que no se retorna. 300 millones guardados. Y se robaban estas universidades sacaban dinero cada año, hacían una tesina y regalaban. Entonces, plata no es tanto, se requiere sí más inversión, la universidad pública sí. Porque la ley debe hacer una universidad pública de calidad, pero debe aumentar su oferta. Porque ¿por qué salen las universidades privadas?
porque falta oferta educativa. Y, por ejemplo, tú ves la UNI tiene 11.000 alumnos. ¿Sabes cuánto tiene la Universidad de México, la UNAM, que está en el puesto 167 a nivel mundial? 400.000 alumnos. Pública, pero de calidad. Entonces, sí se le da plata. Y hay otra cuestión que creo que acá se comete un error al mencionar que la acreditación es mejor. Nosotros estábamos pensando, y lo pusimos en la ley, inicialmente pensamos que la acreditación era fundamental y debía ser obligatoria. ¿Por qué no se hizo la acreditación obligatoria? Porque tenemos 5.200 carreras en el Perú. Y una acreditación rigurosa demora 2 a 3 años. Entonces, se comenzó en el piso de licenciamiento, porque no todas pueden hacer acreditación porque cuesta, y la acreditación voluntaria. El modelo es ese, un licenciamiento para que dé un piso básico de calidad para todas las universidades que existen en el país y que ningún estudiante sea estafado, ningún padre de familia, etcétera. Y el otro piso que viene es la acreditación. Hoy día acabo de estar en una acreditación donde se han acreditado más de 35 carreras, en San Marcos, en la del Cusco, en de Trujillo, que ya están comenzando, universidades licenciadas están comenzando con la acreditación. Pero peor aún, ¿por qué decíamos la reforma del Sistema Nacional del CINEACE de acreditación? Porque, por ejemplo, hay universidades que tenían acreditadas todas sus carreras y no han pasado el licenciamiento. Por ejemplo, ¿qué haríamos con una universidad que ya ha pasado a que se le rechace el licenciamiento, sobre todo si es pública? Porque aquí hay una responsabilidad enorme del Estado. Es aceptar que desde el aparato público somos incapaces de mejorar. Mire lo que ha pasado en Huancavelica, una de las regiones más pobres del país. Una de las más pobres del país, donde los chicos realmente hacen un gran esfuerzo para ir a la universidad. Bueno, han cerrado, han dispuesto que no hay licenciamiento para la única universidad pública que hay ahí. No, en Huancavelica también en Huancavelica. Y sí se ha licenciado la privada. Entonces, ¿qué estamos haciendo como Estado para mejorar la oferta pública de la educación universitaria? Para apoyarla realmente. A mí me parece que hay graves problemas ahí. Me parece que investigar, yendo al inicio de la pregunta de por qué iban a investigar SUNEDU, no es malo. O sea, si habían graves denuncias de mal uso de los recursos, de consultorías inexistentes, de que no cumplían con el perfil requerido, de que había abuso. Y la fiscalización no es mala. Uno no tiene por qué sentirse agraviado porque alguien el problema es cuando el parlamentario tiene vínculos con otras universidades. El problema era intervenir la SUNEDU. El problema era que con muchos congresistas, dueños de universidades obligados a estos intereses, quería que la SUNEDU fuera otra Asamblea Nacional de Rectores. Decían, no están representadas las universidades. Falso. En la SUNEDU hay 5 representantes que salen por concurso nacional y que están 2 de las universidades públicas por concurso. Y de las privadas 1 y otros 2 grandes representantes de la academia o de la investigación. Y son convocados por el ministro del concurso y seleccionados por el Consejo Nacional de Educación. En el caso de ICA, ¿sabe por qué se deniega la licencia a ICA? Porque el Estado le dio plata para el licenciamiento. Y se descubrieron irregularidades hasta venta de títulos. Entonces, una universidad que se le da plata, dinero para licenciamiento, aparte de su presupuesto, y lucha por el poder en estas universidades, es un problema. ¿Y quién es el promotor de las universidades públicas? El Estado. Así como las privadas tienen sus promotores, el Estado es el promotor. Y se ha diseñado un mecanismo para las públicas porque son gratuitas. Y yo sí coincido pues con la señora Rosa Bartra. ¿Por qué? Porque ¿dónde van a ir cuando en una región hay una sola universidad? Entonces, ¿qué cosa ha hecho el Estado? Me parece la idea buena. Nombre una comisión, después que la SUNEDU le haya denegado la licencia, en 15 días nombra una comisión que está conformada por 3 del Ministerio y 3 de la universidad y proceden en un año a hacer un plan de emergencia para que recupere sus condiciones de calidad. Luego de eso, de 12 meses, no se va ningún alumno. ¿Cuál es el único problema que se le puede estar presentando a esta universidad? Sus procesos de admisión que quedan suspendidos. Y para una sola universidad que hay en la región, sí podría ser un problema que hay que buscar una solución. Bueno, yo creo que a 5 años de vigencia de la nueva ley universitaria
no hemos mejorado en el ranking de universidades Sí, en el sí mundo. hemos mejorado. La Bueno, Católica aparece casi como la prueba PISA, ¿no? Por primera Casi. vez aparece la Universidad Católica. ¿En qué puesto? En el puesto 477 Ajá, entre las casi 500 entre las mejores 500. del mundo. ¿Antes en qué puesto estábamos? 3.200. Entonces el Perú ha mejorado Uy. 4 veces en publicaciones científicas. Para hacer publicación, y 70% en investigación. Para hacer publicación científica hay que invertir. Hay que hacer tecnología, se debe propiciar la investigación. No hay investigadores. Recién se han activado los investigadores con la ley. Esa investigación realmente está avanzando lento. Los muchachos de las universidades públicas están teniendo serios problemas para graduarse ahora. Es un problema, debemos revisarlo y creo, definitivamente, desde mi perspectiva, respeto a las otras, que la SUNEDU sí ha intervenido de manera inadecuada muchas veces, y estos fantasmas que se levantaban de me quieren intervenir, me quieren silenciar, tienen intereses subalternos, es parte del juego perverso que ha tenido este último gobierno para tapar que si la señora Barta sale serios problemas. Apoye a la SUNEDU su reforzamiento para que realmente sea una entidad que se instale como una gran institución. Como una gran institución que no intervenga la autonomía universitaria, que respete el pensamiento universitario y que se deje fiscalizar. En nuestra patria no debe existir ningún espacio dorado en el cual se diga a mí no me tocas porque si me tocas entonces estás interviniéndome ilegalmente. El Congreso per se tiene como función la fiscalización. Perfecto. Y la fiscalización pero fiscaliza las universidades también. Es para todos. La universidad, es para todos, sin no había para usted intereses de unos parlamentarios, digamos, vinculados a las universidades que podrían motivar esas investigaciones. Insisto. En cada bancada. En la bancada que está ahora Rosa Bartra, yo no voy a teníamos levantar al señor Luna. El señor Luna era dueño de Telesub. Bueno. Y en cada bancada había o un congresista involucrado. No he conocido al señor Luna, no lo conozco, no pertenece al partido por el cual presento. Es más, él tiene su propio partido. Él tiene su propio partido. Era cuando comenzamos en su época, no sé, pero sí puedo responder por la mía. Pero no se vio la autonomía. Y sí le puedo decir que debemos respetar a la universidad como fuente de pensamiento que jamás debe ser intervenida políticamente. Ese es el gran sí creo que el Partido Morado está muy vinculado a la SUNEDU, su asesor, de hecho, que ha sido por años, es ahora director y tiene que ver... Educación superior, sí, en el ministerio, no en SUNEDU. Y precisamente ahora están queriendo hacer que las universidades dependan del Ministerio de Educación y estén subordinadas al Ministerio de Educación, cuando lo que hay que vigilar es la autonomía universitaria. ¿Cuál fue el gran problema? Y se lo digo con la autoridad que me da el haber pasado muchas veces por la universidad. Yo le cuento el caso. Y conocer directamente también cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos. Le cuento el caso de la autonomía universitaria, se confundió con Estado dentro de otro Estado. Hemos tenido en este proceso de licenciamiento facultades que no querían entrar al problema, al tema del licenciamiento, y le decían a su rector, tú no te metas con mi decanato porque yo soy autónomo y hago lo que quiero en mi decanato. Esa es la autonomía, la falsa autonomía que se tenía. La autonomía se rige entre los parámetros de la ley. La ley está funcionando. Una ley intervencionista, la ley está funcionando. Una ley que hace depender a la universidad del ministerio, que presupuestalmente quiere torpedear la SUNEDU. No. Quiere torpedear la SUNEDU. No. Siguiendo el mismo esquema de la señora Arimborgo, de todas las... A lo que me voy a oponer siempre es que se haga intervención política cuando debe haber la mayor libertad de pensamiento. Ley es técnica. Y sobre todo sometimiento económico. Y estoy preocupada por los maestros universitarios. Yo le agradecería que vea cómo gastan las universidades sus presupuestos. Y tenemos que ver. Y se va a quedar usted asombrada que gastan menos de la mitad de su... A los maestros universitarios no se les ha cumplido con la nivelación de los sueldos. ¿Sabe cuánto gana un profesor investigador de universidad pública? 12.500 soles. Lo que sí ha hecho el señor Vizcarra... Un profesor universitario nunca en su vida pensó ganar 12.500 soles y quedó en el tintero la ley del docente universitario, que espero que me apoye ahora en el Congreso. Que ahora la podremos tocar la ley, ¿no? Porque ahora queríamos siquiera revisarla y era pecado mortal. No se podía tocar absolutamente nada porque entonces... La ley del docente. Estamos... ninguna ley está escrita en piedra. Y después de 5 años revisando éxitos y fracasos, pienso que vamos a entrar a un debate... de modernizar, por de favor, avanzar. si vamos a poner de frente
una suposición de mala intención, yo creo que no avanzamos bien. Nos habíamos puesto de acuerdo en muchas cosas, creo que podemos seguir también para la ley del de acuerdo. docente universitario, ¿no? Señores, y avanzar con muchas lo que gracias se requiere ambos. en Solamente nuestra una breve pregunta, señora Bartra. Hoy día Mucho tenía gusto. una citación, entiendo, del fiscal José Domingo Pérez por los aportes a Fuerza 2011. No asistió. ¿Por qué no asistió? Porque no sé si era por los aportes a Fuerza 2011 o por qué era. Entonces yo le he pedido con todo respeto, poniéndome a disposición del fiscal Pérez para colaborar en todo aquello que como testigo pueda dar fe, que me precise por qué se me cita y además de eso que se me notifique con el plazo de ley exigido, ¿no? Y además en mi condición de parlamentaria. Perfecto, muchas gracias a ambos por este interesantísimo debate. Nuevamente, para recordarles los números, Rosa Bartra, candidata por Solidaridad Nacional con el número 1, ahí está, y Daniel Mora, candidato por el Partido Morado con el número 3, no se ve bien, pero es el número 3. Muchas gracias a ambos. Gracias. Vamos a una pausa, no se vayan, porque venimos con el doctor Mario Amoretti para hablar no solamente del caso del presidente Martín Vizcarra, sino también del ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.